Eskerrik asko Alonso Andrea, eskerrik asko alkate jauna eta egun on guztioi. Este último año ha sido un gran año para Bilbao y desde EH Bildu podemos decir que tenemos motivos para estar satisfechas por los importantes acontecimientos que han situado a nuestra ciudad a la vanguardia de la lucha, de la solidaridad, de la capacidad de movilización y de la reivindicación de un modelo de sociedad más justo, donde se aseguren todos los derechos para todas las personas. Un modelo de vida digna que esté en el centro de la agenda política. Eta hau EH Bilduko gizon emakumeontzat berri on bat da. Aurten Bilboko kaleetan ikusi duguna herri mugimendu indartsu baten seinalea da. Bilboko auzoak bizirik daudenaren seinale. Bilboko herritarrak euren eskubideen alde borrokatzeko prest daudenaren seinale. Horregaitik gaur herri mugimendu honi aitortza egin nahi diogu lehenik. Como decía, nuestras primeras palabras no pueden ser más que de agradecimiento a quienes han sido protagonistas de estas luchas y han llevado a Bilbao a ser un referente. Al movimiento feminista, que ha logrado llevar la huelga del 8 de marzo en Bilbao nada más y nada menos que a la portada del New York Times, que ha aglutinado a mujeres de diferentes generaciones reivindicando un presente de lucha y un horizonte de igualdad. Por cierto, señora Aburto, ¿dónde estaba usted? Ya se lo digo yo. Contraprogramando a esa movilización histórica en el Salón Árabe junto al ministro de Fomento. Y creemos que no es más que un ejemplo de por qué este gobierno municipal tiene todos los puentes rotos con el movimiento feminista. Un colectivo al que ustedes niegan incluso la más elemental, lógica y mínima de sus reivindicaciones, una casa de las mujeres. Bilbao quiere ser la primera en muchas cosas, pero en lo que respecta a políticas de igualdad, este ayuntamiento se ha quedado a la cola. En un pleno donde por primera vez las mujeres somos mayoría, nuestro alcalde ha tardado 3 años en sentar a una mujer en la mesa que preside este pleno. Creemos que ese ejemplo es bastante significativo. Y además, con unos presupuestos ridículos, sin una estrategia transformadora y centrándose en el puro marketing, no se puede hacer política de igualdad. Bilbo ez da, orain dela urte batzuk bezala, berdintasun arloan abanguardia. Azken urteetan ez da inolako urratzik eman, eta horrek ondorio argi bat izan du. Udalau, hutsaren hurrengoa da berdintasun politiketan eta indarkeria matxistaren aurkako borrokan. No están ustedes a la altura de lo que la calle les está exigiendo a gritos, y me alegro que incluso hoy usted lo haya reconocido. También queremos agradecer al movimiento de pensionistas, la voz de la experiencia, convertida en voz de la dignidad, no solo para defender sus derechos a día de hoy, sino para garantizarnos un futuro a todos y a todas. Han sido y son ejemplo, movilizándose cada lunes y ya van 9 meses llevando a Bilbao a la portada de decenas de medios estatales y europeos. Y en vez de aplaudir y apoyar esta lucha, ¿qué ha hecho usted, señora Aburto? Decir literalmente que le molestan las movilizaciones de los pensionistas en el ayuntamiento. Quejarse, en definitiva, de que se manifiesten aquí, en esta casa, la que debería ser la casa de todos los bilbaínos y bilbaínas. Naiz eta pentsioak udal eskumena ez izan, ezin dugu ahaztu udala dela hurbileneko erakunde demokratikoa. Estos dos ejemplos evidencian que contamos con un gobierno municipal que no sabe apreciar ni poner en valor el mayor de sus recursos, los vecinos y vecinas de Bilbao. Y con actuaciones como estas demuestran no estar a la altura de la gente a la que debieran de representar. Otro ejemplo lo hemos vivido este mismo verano, con la llegada de cientos de personas migrantes a Bilbao. Ante la más absoluta falta de previsión y de organización, ante la externalización y la falta de recursos para realizar una acogida digna, ante la falta de voluntad política de las instituciones públicas, todas ellas con titularidad de los partidos que ostentan el gobierno municipal, por cierto, una vez más ha sido la gente de Bilbao la que ha salido a la calle a poner soluciones, a crear barrio a barrio una red popular de acogida integral, a buscar locales, a dar información sobre derechos, a realizar acompañamientos individualizados, a poner a disposición de esta causa su tiempo, su conocimiento, su humanidad y, por supuesto, cómo no, a denunciar las causas de estos desplazamientos forzosos y apelar a nuestra responsabilidad como sociedad sobre ellos. Algunas nos sentimos
plenamente orgullosas de llamarlas vecinas y vecinos, pero a este Gobierno no entendemos muy bien por qué le resulta molesta, ya que hasta el mismo alcalde se ha dedicado a deslegitimar esta dinámica asegurando que la red de acogida entorpece los procesos migratorios de estas personas. Y en toda esta crisis, usted, señor Aburto, que presume de su perfil social y humanista, ¿dónde ha estado? ¿Encerrado en su despacho repasando su carta de valores? Usted ha dicho que la ciudadanía quiere vernos en las calles de Bilbao, pero en estos barrios no ha estado. Non egon da zure lantaldea. Ez dira auzoetara hurbildu ere egin, egoera zein den jakiteko. Zuk erakunde ezberdinetan gai honen inguruko nahikoa eskarmentua daukazu. Benetan uste duzu Gurutze Gorriari 20.000 euroko diru laguntza emanda nahikoa dela? Benetan uste duzu Aquariuseko 3 errefuxiatu hartatzearekin nahikoa dela auzoetan 100 pertsona lo egiten dauden bitartean? Sabe bien que su gestión en este tema ha sido nefasta y usted, que por su trayectoria política hubiera podido aportar un valor añadido durante esta crisis, lejos de mostrar ningún tipo de liderazgo, se ha dedicado a tirar balones fuera y su supuesto perfil social ha brillado por su ausencia. Estos colectivos de los que he hablado desde el inicio de mi intervención y cuyo trabajo nos han llevado a ser referentes en este último año son los verdaderos y verdaderas ilustres de Bilbao y no otra gente que con su comportamiento vergonzoso ha manchado el nombre de nuestra ciudad. Si la grandeza de una ciudad se mide por el carácter abierto y solidario de quienes la habitan, sin duda me van a permitir la bilbainada de que esta es con mucho la mejor ciudad del mundo. Lástima que a usted, señor Aburto, toda esa gente que hace tan grande Bilbao le moleste tanto. Lástima que no esté a la altura de esta ciudad, ni de los hombres y mujeres que la conforman. Pertsona horiek dira EH Bildurentzat erreferenteak, kalera ateratzen direnak. Haien bizitza ez delako zuek saltzen duzuen bezain polita. Izan ere, desberdintasunak errealitate bat dira. Bilbon ere. Hiri honetan dagoen eta jada inork zalantzan jartzen ez duen arrakala urbanistikoa eta sozialaren islada dira. La brecha social y urbanística es algo que ya nadie cuestiona en esta ciudad. Un ejemplo de ello es la tasa de paro, que sube y se sitúa en más del 15%, afectando así a casi 25.000 bilbaínos y bilbaínas, con una tendencia al alza. Es la segunda tasa de paro más alta de los municipios de más de 40.000 habitantes de Euskal Herria. La gran mayoría de las contrataciones que se realizan son temporales y con bajos salarios, que generan un incremento de la precariedad en las condiciones de vida. Bilbao es la capital con mayores desigualdades en su seno. No es casualidad que los 10 barrios más pobres de toda la comunidad autónoma se encuentren en nuestra ciudad. Una ciudad en donde los ingresos en Iturrigorri, Peñascal, Uretamendi o Otxarkoaga apenas superan los 10.000 euros para vivir todo un año. Esto evidencia la brecha social existente en nuestra ciudad, una brecha social, unas desigualdades que quedan demostradas con indicadores como la esperanza de vida, el nivel de estudios, el acceso a los medios de transporte. Alokairuzko etxebizitzaren bataz bestekoaren prezioa 1.084 eurokoa da hirian. Horrek erakusten digu zein den Bilbon bizi diren askoren egoera. Azpimarratu behar dugu gainera zein auzoetan igo den bereziki prezioa eta zergaitik. Bilbao la Viejan adibidez, urte hasieratik prezioaren igoera 144koa izan da. ¿Cómo es posible que Bilbao la Vieja, el sexto barrio por la cola en relación a la renta, sea el quinto más caro de la ciudad para vivir en alquiler? ¿Saben por qué? Nosotras lo tenemos claro, que la gentrificación es ya una realidad en algunos barrios. Pero ustedes no se quieren quitar la venda. Escuchen un poco más a la oposición y asuman que aquí todos y todas trabajamos para mejorar Bilbao. Entzun oposizioak zer daukan esateko. Hemen gauden guztion helburua da Bilbo hobetzea. Y estos indicadores sociales están intrínsecamente ligados con la brecha urbanística que sufre la gran mayoría de los barrios de Bilbao. Es evidente que existe una deuda histórica para con los barrios de nuestra ciudad. Y esto no es solo culpa de su gobierno, señor Aburto, es un debe, un lastre que lleva arrastrando este ayuntamiento desde hace décadas. Eso sí, siempre bajo la batuta del PNV. No me voy a poner a enumerar una por una las necesidades de los barrios. Bien claro se lo dijo la Federación de Asociaciones Vecinales el pasado mes de mayo. Después de tantos años de dejación, la lista sería interminable. Y mi tiempo
A diferencia del suyo, limitado. Usted ha estado 1 hora frente a los 15 minutos de la oposición. Mencionaré algunos casos por significativos. La Landa, en Zorroza, donde vemos claramente que la brecha urbanística tiene consecuencias reales, directas y hasta fatales. Nosotras siempre hemos dicho, además, que estas consecuencias no son fruto de la fatalidad, sino de la dejadez institucional en pleno siglo XXI. O el ejemplo de Recalde y su viaducto. ¿Cómo es posible que 40 años después no hayan hecho nada para derribarlo? Esta actitud choca de frente con lo rápido que actúan con su urbanismo a la carta. Y así lo veremos en los próximos meses con el pelotazo urbanístico del Hospital y Facultad Privados de Zorrozaurre, donde no solo les quieren regalar 10 veces más de edificabilidad de la que les corresponde, sino que además la operación supondrá el exponente máximo de su apuesta por la privatización, tanto de la sanidad como de la educación. Todo lo mencionado, el paro, la precariedad, la situación de la vivienda y, en definitiva, la brecha social y urbanística, no son fruto de la casualidad. Es fruto de un modelo de ciudad muy concreto que ustedes llevan años impulsando. Y ese modelo no es otro que el modelo de la ciudad de servicios, el modelo de la ciudad de los eventos, de la ciudad turística, del monocultivo económico, donde ustedes lo apuestan todo a la misma carta. O, como nosotras lo llamamos, el modelo del pan para hoy y hambre para mañana. Agian eredu horrek enplegua sortzen du, baina zer motako enplegua. Errealitateak argi erakusten digu, enplegu prekarioa dela. Zer nolako etorkizuna izango dute gure gazteek. Eredu honek aberastasuna sortu dezake, bai, baina aberastasun hori esku gutxi batzuetan geratzen bada ez du ezertarako balio. Todo esto que acabo de relatar constituye un cóctel preocupante para el día a día de las personas que vivimos en Bilbao. Es evidente que la mejor ciudad del mundo tiene bastantes puntos débiles que ni usted, ni su gobierno, ni su partido, en todos los años que llevan gobernando, han sabido o han podido solucionar. Es evidente que aquí nadie tiene soluciones mágicas, pero nosotras siempre hemos dicho, la prioridad de EH Bildu en el trabajo del día a día es aportar en positivo, con fórmulas para mejorar la calidad de vida de los bilbaínos y bilbaínas. Tiene ejemplos claros como la parada intermedia de Bilbobús, propuesta muy valorada por la ciudadanía de Bilbao. Esta es nuestra vocación y no la de poner palos en las ruedas como usted mismo ha mencionado aquí. Hoy, incluso antes de escucharnos, nos ha acusado de hacer campaña. Y para campaña electoral, la suya. Lo dijimos al inicio del mandato, somos una oposición exigente, pero nadie puede negar la capacidad de EH Bildu de aportar ideas, soluciones, capacidad de trabajo y diálogo. Usted presume de grandes acuerdos alcanzados en el último año, pero sabe que los acuerdos son una excepción en este ayuntamiento. La realidad es que los dos únicos grandes acuerdos que se han alcanzado han sido el primero, fruto de una situación de excepcionalidad con respecto a la seguridad, y el segundo, fruto de un largo trabajo de cocina realizado durante varios años, en donde usted no ha intervenido. En ambos, la aportación de EH Bildu ha sido, además, determinante. Pero la realidad es que el día a día del trabajo en este ayuntamiento dista mucho de ser idílico. ¿Quiere más acuerdos? Aplíquese el cuento. La práctica sistemática de este Gobierno se basa en el rodillo, bien pasando por todas y cada una de las propuestas de la oposición o bien vaciándolas de contenido. Después de 3 años de legislatura, creemos que usted todavía no ha entendido cómo se trabaja en el Ayuntamiento de Bilbao, no ha entendido lo que es la política municipal, cómo se trabaja con la ciudadanía, cómo se trabaja con los medios de comunicación, con los grupos como el nuestro, que también representamos a este ayuntamiento, aunque no participemos de su gobierno. Y es por ello que ni su discurso ni sus ofertas de diálogo y a construir con ustedes son creíbles. Y repito, ni su discurso ni sus ofertas de diálogo son creíbles. Pisamos esta alfombra todos los días. Lejos de construir puentes, lo que ha hecho en este tiempo es justamente lo contrario. El curso terminó con un plante histórico de la totalidad de la oposición y usted no ha dado ni un solo paso para reconducir el tema. También de puertas para afuera, su relación con los movimientos sociales pasan por su peor momento. Este año hemos visto en las calles de Bilbao movilizaciones históricas que demuestran que tenemos una ciudadanía que tiene mucho que decir y que está dispuesta a trabajar y a aportar. Y aquí dentro
en esta sala, usted también cuenta con una oposición que tiene ideas, que tiene ganas y disposición a trabajar por Bilbao. Pero usted, señor Aburto, se está dedicando a buscar inspiración en el lugar equivocado. Su oportunidad de oro está aquí mismo, en nuestras calles, pero usted prefiere buscar fuera de nuestras fronteras y dar la espalda a la realidad de Bilbao. Hasieran esan dizugu alkate, zuk eta zure gobernuak hiri honek daukan onena gutxiesten duzue Bilboko jendea. Gobernu hau ez da gai eta ez du inolako sensibilidaderik daukagun baliabiderik onena, neurtzeko eta baliatzeko. Nosotras sí lo vemos, lo ponemos en valor y es más, queremos un gobierno municipal que sepa explotar todo el potencial de un Bilbao diverso, solidario, despierto, generoso, trabajador. Un Bilbao reflejo de las personas que lo habitan y lo conforman. Un Bilbao donde la vida fluye por las venas de los barrios. Y ese Bilbao, señor Aburto, necesita un gobierno y un alcalde que estén a su altura. Eskerrik asko.